Vamos a pedirles que cierren los micrófonos. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, mis queridos amigos. Gracias por venir a esta convocatoria en esta noche interesante, de un tema realmente interesante. Un tema que definitivamente para algunas personas no le resulta atractivo en términos de que hablar de la temática del día de hoy aparentemente no tiene que ver con las personas, sino tiene que ver con la industria, tiene que ver con las edificaciones, tiene que ver con el mobiliario de una organización. Y eso no es tan, eso está muy alejado de la verdad, en virtud de que en los actuales momentos hablar de la posibilidad de riesgo y de accidentes no solamente tiene que ser visto desde la arista de la industria y de la empresa, sino también a través del talento y del talento humano de una organización. Es por eso que en esta noche vamos a hablar de un tema tremendamente interesante y vamos a hablar esta noche de los riesgos laborales en las oficinas administrativas de una empresa. ¿Por qué hacemos esta distinción entre la oficina administrativa de una empresa y la infraestructura de una empresa? Porque tradicionalmente lo que se ha visto y lo que se ha manejado a nivel industrial y a nivel empresarial es el hecho de creer y suponer que las observaciones en términos de riesgo y accidentes tienen que ser volcados de mayor manera a la infraestructura, en términos de incendio, de terremotos, de alguna catástrofe, pero se ha dejado de lado el fortalecimiento, la capacitación, el entrenamiento, la sociabilización, la concientización del talento humano de esta empresa para volverlos a cada uno de ellos agentes que sean capaces de evitar justamente este tipo de accidentes. Es por eso que en esta noche ASEC, Escuela de Coach Internacional, ha invitado a nuestro amigo de la casa, a Jorge Reyes. Él es de Argentina. Él es experto en riesgos laborales y salud ocupacional. Él va a tener la oportunidad también de hablar un poco de él, va a hacer una presentación cortita de quién es él, pero bienvenido Jorge, bienvenido a este conversatorio siendo tú un experto y siendo una persona que permanentemente te encuentras justamente en la posibilidad de evitar y observar y de prevenir situaciones de riesgo y accidentes de todo tipo. En esta ocasión, Jorge, te hemos invitado para hablar justamente de estos riesgos y accidentes que se pueden producir en las oficinas administrativas de una empresa. Entonces, te dejo con los amigos de esta sala para tu presentación. Haznos una presentación cortita de quién eres, a qué te dedicas en Argentina, dónde vives y cuál es tu especialidad para iniciar inmediatamente nuestro conversatorio. Bienvenido, Jorge, y te dejo con nuestros amigos de nuestra sala. Adelante, Jorge. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos los amigos que hoy nos visitan. Bueno, como todo he dicho, la palabra experto. La palabra experto es como decir experiencia. Uno en el área de la seguridad tiene, lo que más tiene es experiencia. En la facultad vamos aprendiendo las técnicas, los significados, pero en realidad la experiencia es lo que nos va llevando a poder controlar o eliminar los riesgos a los cuales las personas están expuestas. Cuando uno habla de industrias, es muy amplio, cuando habla de administraciones es muy amplio, porque en las administraciones no entra una oficina sola administrativa, entran docentes, la oficina administrativa de las empresas, un laboratorio dentro de una empresa son administrativos porque no están en producción, sino que están haciendo ensayos. Entonces, yo me dedico a la seguridad y higiene, ejerzo la seguridad y higiene desde el año 94. En el 94, con apenas 2 años como bombero voluntario, me inicié en mis primeros pasos y después, bueno, comencé la facultad para poder recibirme, ¿no? con muchos años después. Y en realidad lo que hace al maestro, por decir de alguna manera, es la experiencia. Ejerzo en bomberos desde el año 92, ya voy para mi año número 31, me dediqué a la parte paramédica, a la parte sanitaria, a la parte de extensión. Hoy en día sigo trabajando, trabajo de bombero, trabajo paramédico y hago mis trabajos de seguridad y después uno va haciendo especialidades, ¿no? Muy bien. Pero siempre la prevención. Muy bien, muchas gracias Jorge por esa pequeña presentación. Quiero agradecerle a los amigos de Argentina que están acá. Recuérdame la ciudad, Jorge, de nuestros amigos que nos acompañan. Dame el nombre de la ciudad. De Malargüe, Mendoza. Malargüe, Mendoza. Gracias a los Malargüe, Mendoza que están acá en la sala. Bienvenidos. Realmente para nosotros es
una satisfacción enorme tenerlos como compañeros de tertulia de esta noche, sobre todo apoyando y acompañando a un compañero de ustedes de Argentina que es amigo de esta casa. También quiero agradecerle a la gente de Ecuador que también está dentro de la sala, a la gente de México, de Perú que está en el Facebook. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que siempre vamos a tener conversatorios interesantes, diferentes temáticas. Por eso es que los invito una vez más a que nos sigan en nuestra página Facebook, Coach Víctor Urquiza. Dentro de poco vamos a tener inclusive un conversatorio sobre riesgos de accidentes en los establecimientos educativos. Así que también Jorge también nos va a hablar mucho de ese tema más adelante en términos de cuáles son los riesgos eventuales que se pueden producir dentro de una sala de clase o dentro de un centro de estudio. Bien, estimado Jorge, vamos a entrar entonces ahora sí en materia. Vamos a hacer las siguientes preguntas. Vamos a tratar de aprovechar tu input, tu conocimiento, tu expertise, sobre todo en el terreno de lo que sucede en el día a día del tema de la prevención de riesgos y de accidentes en una oficina administrativa de una organización. ¿Qué significa, Jorge, seguridad y salud ocupacional en términos concretos, específicos? ¿Qué significa este concepto? Según la Organización Mundial de la Salud, lo separa como la salud psicofísica de un trabajador. Es una actividad multidisciplinaria. Dentro de una empresa trabaja lo que es el servicio de seguridad y higiene, medicina laboral y recursos humanos. Dentro del área de recursos humanos siempre hay un psicólogo disponible, y esta disciplina trabaja en conjunto en la prevención, tanto de accidentes como de enfermedades profesionales. En este caso, en la charla de hoy, es en las oficinas administrativas. Se hace necesario, Jorge, observar dentro del área administrativa de una empresa, se hace necesario observar definitivamente también que en esta área, que no necesariamente es industrial, que no necesariamente está expuesta a grandes perfiles de accidentes, ¿tú crees que es necesario observar también la prevención y el comportamiento del talento humano en esta área de gestión? Sí, sí, sí. Por supuesto, hay muchas enfermedades silenciosas dentro de la administración. La diabetes, por ejemplo, la obesidad, la mala alimentación, el estrés, la enfermedad del ojo seco, por la falta de parpadeo, estar tantas horas para la jerarquía, para la izquierda, estando hay un micrófono prendido. Sí, sí, ya lo apagamos, ya lo estamos pagando. Adelante. Perfecto. Entonces, deberíamos hacer foco en la parte administrativa, porque inclusive en la legislación vigente argentina hay muchísimas enfermedades que no están dentro, no están enmarcadas en el decreto 658, que es el estado de enfermedades profesionales. Pero nuestra superintendencia dice que si hay un nexo causal por cantidad de años, por una exposición, por un agente de riesgo, se puede, de hecho, hoy las varices, por personas que están mucho tiempo sentadas paradas, están en legislación vigente como enfermedad profesional. Sin embargo, la probabilidad de este riesgo y la observación en el comportamiento humano en términos del riesgo de la administración o de las oficinas en una empresa es, de una u otra manera, ha sido como no muy observada y no ha sido como muy tomada en cuenta, no ha sido como muy atendida. ¿Tú qué piensas de eso, estimado Jorge? Sí, es correcto. Siempre cuando vamos a trabajar en una industria, en realidad lo que nos ocurre como seres humanos es minimizar. Pero después, a la larga, si miramos los indicadores de ausencias médicas, quizás tengamos más ausencias en la parte administrativa que en la parte productiva. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Por qué nosotros minimizamos esto? Porque por lo general en la parte administrativa hay 30 personas y en la parte productiva tenemos 700. Entonces, como que ahí la diferencia, el indicador nos puede dar algo erróneo, pero sí sacamos la vista del administrativo en sí, cuando en realidad tendríamos que poner también foco. Cuando hacemos un procedimiento de prevención, tiene que ser desde el gerente hasta el empleado que limpia. O sea, todos tienen que estar bien, muy bien. En observación. O sea que es una cultura debería ser una cultura organizacional, entonces debería ser un modelo de conducta de la empresa hacia adentro como hacia afuera, ¿cierto? Es cierto, es correcto, es así. Tiene que ser una cultura organizacional y los gerentes y los directivos tienen que estar de acuerdo con esta línea, ¿no? Con esta política.
Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, estimado Jorge. ¿Qué es un accidente de trabajo en una oficina o área administrativa? ¿Qué es? ¿Qué significa para una para una empresa eso? El tener un accidente en el área administrativa. Por ejemplo, para la legislación vigente, un accidente de trabajo es todo acontecimiento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. ¿Esto qué significa? Que tiene que ser dentro del establecimiento, en trayecto a otro establecimiento o en otro centro de trabajo. Y se desprende el accidente in itinere, que también es cubierto por la Secretaría de Riesgo del Trabajo, que solamente cubre del trayecto del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, sin mediar ningún desvío por ningún trámite personal. Y solamente se puede hacer un desvío con un aviso con 72 horas de antelación a la ART si modifica por estudio, otro trabajo, cuidado de un familiar. Eso es lo que dice la legislación vigente. Muy bien. Por lo tanto, administrativo, un accidente que pueda tener un administrativo, una caída, una quemadura, porque hoy en las oficinas tenemos cafeteras, tenemos para hacer té, podemos hacer infusiones, puede haber quemaduras, puede haber un choque eléctrico, un tropiezo, una caída. Esos son los accidentes que pueden ocurrir dentro de una administración. Justamente, Jorge, la siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Tú nos podrías determinar cuáles son los accidentes más comunes que se dan dentro de una oficina por efectos de la actividad, del trabajo? O sea, ¿cuáles serían, a tu juicio, los 5 accidentes más comunes que tienen que ver con la actividad, con la tarea, con lo que las personas hacen en su puesto de trabajo, en su oficina, en su lugar, en su escritorio? Y uno de los accidentes muy comunes puede ser el levantamiento, algo que hemos perdido el foco de la parte administrativa, es el levantamiento manual de carga. Por ejemplo, una caja de archivos. Nosotros tenemos, según nuestro cuerpo, según la antropología, podemos levantar muy cerca de nuestro cuerpo hasta 25 kilos. Eso es una norma internacional. La Organización Internacional del Trabajo es lo que exige de acuerdo a nuestro cuerpo. Y después, si la tenemos que elevar, si tenemos un plano fijo o tenemos que ir por debajo del plano. Entonces eso hace que a medida que alejemos nuestros brazos del cuerpo, es menos cantidad de kilos. ¿En qué nos afecta? Y puede ser el codo, el hombro, la columna lumbar principalmente, porque a veces nos tenemos que agachar y agachamos mal, hacemos una mala fuerza. Entonces eso multiplica el riesgo de una lesión al nivel lumbar. Muchas veces, y Jorge, permíteme que te interrumpa, y muchas veces ese síntoma o dolor o inflamación de la columna, producto de esa dispersión, a veces lo asociamos con niveles de estrés, que no tienen nada que ver. Sí, que no tienen nada que ver, lo pasamos por ahí. Correcto. Inclusive hay ejercicios para las oficinas administrativas, para los empleados administrativos, e inclusive cuando hacen este tipo de movimientos, por ejemplo, gente que trabaja en archivos, debería hacer ejercicios de precalentamiento, porque también existen distensiones. Se puede distender la parte dorsal de la espalda, todo lo que es musculatura, si no le damos calor o no la ponemos en movimiento antes de hacer una tarea, es muy factible que podamos sufrir una lesión. Bien. Eso es lo importante de tener en cuenta también. ¿Qué otro tipo de accidente se puede producir por efectos de la tarea? Tropiezos, caídas, el uso del celular, por ejemplo, cuando uno está trabajando, que uno va mandando mensajes y va caminando. Eso últimamente también se agregó a la lista de accidentes en una oficina, nos llevamos por delante un cajón abierto, una ventana abierta, resbalones, o sea, eso genera como lesiones, puede haber esguinces de tobillo, de rodilla, alguna fractura de muñeca. ¿Sabes, Jorge, que yo he observado que inclusive las damas se lastiman las piernas, ¿no? Por un cajón abierto, por ejemplo, en el escritorio. Sí. Yo he visto cómo se sangran, se rayan, se lastiman, muchas veces porque se levantan de manera abrupta de la oficina, del escritorio y se van lastimando, ¿no? La pierna, alguna parte de su cuerpo. Sí, correcto. Muy bien. Esos son los accidentes más comunes que puede haber. ¿Y qué opinas tú dentro de la tarea, dentro de la actividad de la oficina? ¿Qué impresión te da ese tema de la correteadera por los corredores y la subida y bajada de escaleras de manera abrupta, ¿no? Porque
he visto a la gente subir y bajar de las escaleras, pero a la carrera, ¿no? Y se chocan entre ellos, se lesionan entre ellos. ¿Qué opinas de ese comportamiento, Jorge? ¿Esto se educa? Mira, ¿Es correcto? ¿No debe ser así? ¿Qué opinas de esto? no, se educa, hay que educar. Nosotros los que somos bomberos ya no corremos en las intervenciones. O sea, trabajamos más serenos. Entonces, hay que educar a la gente, inclusive la escalera para subir, se sube por el lado derecho y se baja por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque muchas escaleras en caracol o redondas, por decirlo de alguna manera, el lado más fino es el izquierdo. El bombero siempre sube por el lado más grueso y después evacúa. Entonces, ¿para qué? Precisamente para no llevarse por delante a nadie. Entonces, hay que educar a la gente, más allá de los Hay planes que de educar, ¿no? Hay que contingencia, educar, Jorge. hay que educar. No Sobre se puede todo, correr, no hay que correr. sobre todo cuando quienes son parte de la organización del talento humano son gente muy joven, ¿no? Gente con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Esta gente reacciona de manera desbocada por los pasillos, por las escaleras, y muchas veces se chocan con la gente más adulta que va mucho más lento, y a veces realmente se producen accidentes. Se chocan, se le caen las cosas, se le cae la comida, se le caen los utensilios de oficina. Es decir, se producen eventos realmente que son alarmantes, ¿no? Que pueden parecer muy insignificantes, pero que tienen un alto impacto a la hora de un riesgo mayor, por ejemplo, ¿no? No. Nosotros en accidente usamos una pirámide. En la base de la pirámide, son los incidentes. Son aquellas situaciones que se calculan por 1 millón. Por 1 millón de esos incidentes que nunca pasa nada, pero que si no investigamos, no resolvemos, no corregimos y no educamos, pasamos a la próxima base, que son 500.000, que ya provocan de alguna manera algún tipo de lesión. Después podemos pasar al siguiente escalón, que son unos 250.000 o 200.000 incidentes, de los cuales ya arrojan días caídos. Para la legislación vigente nuestra, que yo calculo, yo he trabajado con legislaciones internacionales, y más o menos hablan de lo mismo. El índice de gravedad dice que hasta el día 10 el accidente no es grave. A partir del día 11º, el accidente ya entra en un índice de gravedad. Bueno, esos 200.000 entran dentro de los 10 días. Podemos hablar de un esguince, claro, un esguince tipo 1, que es una pequeña distensión, 2 días y vuelve a trabajar, por ejemplo. Y después ya pasamos a 100.000 eventos que ya empiezan a tener días caídos con gravedad. Claro. Y obviamente, si no trabajamos en ninguno de esos casos, en algún momento alguien se va a caer de la escalera y se va a matar. Seguro que sí. En realidad, el indicador y la estadística internacional marca eso. Yo he tenido la oportunidad de estar dentro de las empresas, como consultor empresarial. Yo he tenido la oportunidad de estar al interior de la organización, de trabajar con el talento humano. Y una de las cosas que yo he observado justamente es la falta de educación, ¿no? La falta de sensibilizar o de sociabilizar justamente el alto nivel de riesgo que se tiene cuando no se tiene una buena conducta, un buen manejo corporal inclusive, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que yo he observado dentro de las empresas, estimado Jorge, es ese choque tradicional en la entrada y la salida de los ascensores. O sea, todo el mundo quiere entrar al ascensor y los que están adentro quieren salir, hermano. Y es una cosa aberrante, ¿no? Porque los que quieren entrar se van llevando a los que están adentro, y los que están adentro se lo llevan a los que quieren entrar. Entonces, ¿qué opinión te merece a ti también ese tipo de conductas que desafortunadamente por falta de educación pueden generar graves riesgos o accidentes, Jorge? ¿Qué opinas de eso? Y esa es la típica marea de gente, sí, es una falta muy grave de educación que deberíamos ir corrigiendo, ¿no? No lo vamos a corregir de un día para el otro. Pero eso, hay eventos muy graves, tanto en Argentina como internacionales. Claro, claro. Ya hubo gran cantidad de muertes por ese tipo de actuación de la gente. Entonces nos vemos en la obligación de los que por lo menos estamos en este tema, de abordarlo, de educar, que hay que ceder el paso. La persona que tiene que bajar del ascensor tiene que tener el paso cedido porque
que va a subir. O sea, tiene prioridad. El que sale del ascensor tiene prioridad. Tiene prioridad. Es como el subte. El que sale del subte tiene prioridad, el otro tiene que esperar. El que sale del tren tiene prioridad, el otro tiene que esperar. El que baja del colectivo tiene prioridad, el otro tiene que esperar. Correcto. Es un tema de educación. Yo soy instructor de seguridad basada en la conducta humana. Yo formo equipos en las empresas y trabajamos sobre la conducta humana. Y hablamos todo este tipo de cosas. Entonces ponemos este tipo de ejemplos, cómo actuarían, o qué es lo que harían, cómo se pondrían en los zapatos del otro. Son capacitaciones a un año, ¿no? Porque eso tampoco es que por eso se llama educación. Una cosa es cuando uno capacita, porque uno capacita para que la persona cumpla un objetivo, y otra cosa es educarlo, que es para toda la vida. Son dos cosas distintas. Voy a poner el dedo en la llaga, estimado Jorge, y lo digo porque yo lo voy a decir desde la mirada del consultor empresarial. Tú sabes, yo soy coach ontológico empresarial. Yo manejo todos los procesos de manejo de talento humano en las organizaciones. Pero una de las debilidades que yo he visto en los técnicos que trabajan en la parte de seguridad y salud ocupacional es la no formación, información, sociabilización, educación, justamente del buen manejo del talento humano en el perímetro de su área de trabajo. Esta gente técnica, una de las grandes debilidades que tiene, que son estos técnicos en salud ocupacional o de seguridad ocupacional, es que el hecho de ser técnico no tienen la capacidad de comunicar de manera asertiva. He visto a esta gente a entregar manuales, les los convocan en reuniones generales, les pasan un pincelazo de cierta información y el resto vaya y apréndaselo, vaya y lea el manual. Y tú sabes que generalmente la conducta del ser humano no pasa por leer, pasa por ser educado. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que hay un vacío? Y esto para las personas que son estudiantes, ¿no? de esta interesante carrera, porque por aquí Celi y Aldi, que son argentinas, son estudiantes de esta carrera, ¿no? Y ellas son la nueva generación que deben dejar el vicio técnico del manual, ¿no? De la información corta para cumplir un procedimiento, pasar justamente al hecho de educar, de formar. Y eso tiene que ver con concientizar, con capacitar, con entrenar, o sea, con meterse con la gente, es decir, con el hecho de educar a la gente. Y eso tiene una gran ausencia a los técnicos en esta rama, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, Jorge? Perdón que interrumpa. Sí. Lo que usted dice del coach, de que los técnicos tenemos como también la responsabilidad el día de mañana, nosotros somos principalmente estudiantes, también va en la parte de empatía de la otra persona también ponerse con nosotros, porque nosotros también tenemos como cuidar la seguridad, sobre todo de ellos, y que ellos también sean empatiosos, por así decirlo, con nosotros mismos, porque nosotros también nos estamos jugando nuestro puesto de trabajo. Claro, claro. Estás hablando de la contraparte, que también debe poner de su parte. Claro, sí, interés, por eso. ¿no? Bueno, muy bien, claro. Chévere la observación. Sí. Sin embargo, claro, recordemos algo, y aquí yo quiero poner un punto de orden. Recuerden que los técnicos somos nosotros, ¿no? Los técnicos finalmente somos nosotros. Y esperar que la otra gente reaccione es medio complicado, Jorge, ¿no te parece? Sí, yo te voy a hablar de mi experiencia. Dale. Cuando uno va en la industria, yo he sido técnico de planta permanente y he sido técnico asesor externo. Bien. Y son dos cosas distintas. Cuando uno es asesor externo, se involucra. ¿Sí? Porque yo hago un informe, lo entrego, pero no tengo tanta responsabilidad. Claro. Cuando yo soy un técnico de planta permanente, estoy comprometido. Y vamos a hacer la salvedad. ¿Quién se involucra y quién se compromete con el trabajo? ¿La gallina se involucra o se compromete? ¿El chancho se involucra o se compromete? Dale. A ver, la gallina se involucra. ¿Por qué? Porque entrega el huevo. Y se va, y se va. Y se va. Y se va, la vieja. El chancho se compromete. Pero da la vida, hermano. Comemos el jamón, claro. Entonces, los técnicos muchas veces nos involucramos, pero en realidad tenemos un compromiso. Y la realidad es que nosotros tenemos que tener la habilidad de poder llegar a la gente. Y desde mi experiencia, yo empecé a usar de conejitos de India a los empleados,
Pues yo dije, llego a una empresa y siempre le hablan de lo mismo, siempre le hablamos de lo mismo al empleado. Le mostramos el extintor del pasillo, le mostramos el auto elevador. Entonces un día dije, voy a cambiar la temática. Y dije, cuando me paré enfrente a 10 personas, lo primero, bueno, me presenté, buenos días, ya nos conocíamos, pues yo hacía las auditorías internas. En esa planta yo era personal externo. Entonces, charlando, le digo, le hago una pregunta. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. ¿Los mandan a la escuela? Sí. Digo, ¿dejan a sus hijos bajo la responsabilidad de un docente 4 horas? Sí. Digo, el docente, ¿sabe hacer primeros auxilios? Silencio. En la escuela donde van sus hijos hay extintores. En la escuela donde van sus hijos hay un plan de evacuación. Entonces es como que uno también tiene que utilizar un cierto artilugio para abrirle un poco la mente al empleado y hacerle entender que la seguridad no es puertas adentro de una fábrica. La seguridad es cuando yo me subí al auto, dejé el celular de lado, me puse el cinturón de seguridad, prendí la luz, salí a conducir y nada me distrae. Entonces la seguridad empieza desde casa. Entonces yo invertí un poco eso, me dio muy buenos resultados. Entonces, esto un poco para las chicas que son estudiantes, muy buena la observación porque yo lo he sufrido. Las chicas lo van a sufrir en la Claro empresa. que sí, indudablemente. Por eso, cuando hablamos al principio, te dijiste vos, Víctor, cuando es una política de empresa, nosotros tenemos el apoyo desde la gerencia, desde la dirección, desde los inversores. A mí me ha tocado hablar con dueños de empresas y me han criticado mi trabajo porque por ahí he parado una máquina que tenía un sensor deteriorado que podía ocasionar un accidente. Entonces yo les explicaba y bueno, fueron entendiendo. No son procesos cortos, no es que uno habla con el dueño y ya lo aprendió, no, es un trabajo, es diario, cada 5 minutos. En la recorrida hablar con los empleados, saber recorrer, saber retomar la información, saber cuándo un empleado hace movimiento repetitivo. Por ejemplo, un empleado administrativo. ¿Cuántos de los que estamos en la sala sabemos que el uso excesivo del mouse hace una enfermedad profesional y es movimiento repetitivo? Entonces, tenemos que estar permanentemente al lado del empleado. A veces se nos escapa, a veces decimos hacemos 80% planta, 20 oficinas, a veces tenemos que hacer 80 oficinas porque viene la auditoría y dejamos la planta y vamos al 20. Sí, se complica, eso es otra realidad. Yo creo que definitivamente ahora estamos en otra era, estamos en otros tiempos, ¿no? Los modelos tradicionales realmente van quedando atrás para generar en este minuto nuevas formas y nuevas maneras de poder instruir, educar realmente al talento humano de una organización. Yo lo que he podido observar es que los técnicos son expertos en habilidades duras, es decir, en el conocimiento, en la técnica, en estos elementos que son importantes para efectos de poder justamente ayudar a una empresa a evitar y al personal evitar situaciones de riesgo y de accidente, pero yo creo que hay una carencia de habilidades blandas, una carencia de habilidades blandas que te permitan comunicarte, empatizar, formar, entrenar, ¿no? Inclusive a personas adversas, a personas antagónicas justamente a estos procesos de formación. Porque aquí cuando se presenta la típica, yo digo la típica reflexión de qué es primero el huevo o la gallina, porque resulta ser, y esto pasa inclusive con los docentes que son los técnicos formados pedagógicamente para enseñar, resulta que ellos demandan que los estudiantes vayan con buena conducta, con buena disposición, con buen nivel de valores, pero eso no va a ocurrir porque los alumnos no van a llegar formados del todo a la escuela y los técnicos realmente en términos de formación al final del camino son los docentes. Es decir, ellos son los que están preparados o deben estar preparados justamente para caminar sobre carbones encendidos. Quiero decir, con personas antagónicas y personas totalmente lejanas a estos procesos de educación. Entonces, yo creería que pasa lo mismo en las empresas. O sea, el técnico debe ser una persona que debe poseer habilidades blandas, que debe tener competencias que les permita ser mucho más asertivo, tener mejores niveles de comunicación y generar espacios de empatía dentro de un proceso de clima organizacional que realmente los ayude en su propósito, ¿no? Porque si bien es cierto, el técnico cumple una labor de informar, pero también el técnico es responsable del resultado final. ¿Qué significa? Que quede asentado en la gente realmente todo el esquema de prevención y de cuidado, tanto personal como de la organización. Y ya vamos a hablar de eso, estimado Jorge.
Vámonos a la siguiente pregunta, estimado Jorge. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que se dan dentro de una oficina en el ámbito de la salud, pero en el ámbito del comportamiento humano? Ya no a nivel de la tarea, sino a nivel de la salud. ¿Cuáles son estos accidentes que se producen de manera más común? Hablamos de lo que sería la parte de enfermedades profesionales, aquello que podría ser a largo plazo. Según la Organización Mundial de la salud es todo estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Por eso, la legislación vigente argentina, yo creo que en otros países hacen lo mismo, se hacen los estudios preocupacionales para el ingreso. El estudio preocupacional, el único fin que tiene es detectar si tiene alguna enfermedad preexistente y que no le afecte a la persona en el momento de poder entrar y realizar una tarea. Por ejemplo, una persona asmática no podría estar trabajando en un laboratorio donde hay sustancias químicas, por ejemplo. El asma, por ejemplo, es una enfermedad que no está dentro de un listado de enfermedades profesionales, pero sí tenemos dentro del listado de enfermedades profesionales aquellas enfermedades que, por aspirar a alguna sustancia, ya sea en polvo o en aerosol, nos generó una fibrosis pulmonar. Eso sí existe dentro del listado de enfermedades profesionales. Dentro de la parte administrativa, los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, en enfermedades respiratorias, son los edificios enfermos. Son aquellos edificios que no tienen ventilación buena, no hay una buena ventilación, no hay una buena iluminación natural, como ser que ingresen los rayos del sol y mate aquel tipo de bacterias que puede haber rondando en el ambiente, el hongo en las paredes, etcétera, etcétera. Inclusive podemos estar hablando de donde hay mucha aglomeración de gente. Que ocurre, por ejemplo, la gente que trabaja de telemarketing, que hay una pegadita al lado de la otra, y están todos juntos, y pasan varias horas. Entonces, el organismo, por ejemplo, debe estar limpio, pero después de varias horas, con la temperatura que está haciendo, si se rompe el aire acondicionado, ya el ambiente se torna pesado, el oxígeno disminuye. Entonces, hay un montón de problemáticas que podría ocasionar a largo plazo una enfermedad. Que se puede discutir si es profesional o no. Bien, la normativa, si es profesional o no, finalmente desemboca en una enfermedad, en una incapacidad, desemboca en el bajo rendimiento de las personas, la baja productividad, la ausencia laboral, etcétera, etcétera. Y yo creo que también pasa por el hecho de no tener conciencia, no ser educados desde el punto de vista personal. Por ejemplo, Jorge, yo he podido observar dentro de las empresas, más allá de que no trabajen dentro del ambiente adecuado y que eso atenta contra su salud, a veces tenemos malas formas de manejarnos en nuestra conducta personal. Por ejemplo, yo he estado en lugares donde han sido lugares muy fríos para trabajar, sobre todo donde hay equipos electrónicos. Entonces son lugares muy helados, muy fríos, porque estos equipos demandan cierto nivel de temperatura. Y la gente que trabaja dentro de ese ambiente todo el tiempo está pues, abrigada, está obviamente con mucho frío. Sin embargo, vamos a suponer, lo que yo he podido observar, es que a la hora de la comida y les toca salir a comer fuera del lugar de trabajo, de repente afuera hace un tremendo sol. Y entonces resulta que ese cambio de clima, ese golpe de cambio de clima, a la larga te va minando, ¿no? Es decir, cuando tú no observas estos golpes de cambio de clima, si tú no tomas precauciones frente a eso, si tú no te educas o no te educan para prevenir posterior enfermedades, o posterior deterioro de tu salud, vas a estar expuesto a eso. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo he sido gerente de compañías y me ha tocado viajar mucho en términos de los aviones, y yo he pasado de una región fría a una región caliente. Cuando yo era gerente de la compañía, a mí me enseñaron, como gerente de la empresa, me enseñaron a disponer mi temperatura corporal de acuerdo al clima con el que me iba a enfrentar. Mira tú, porque yo puedo bajarme del avión, puedo salir de una región muy fría y puedo aterrizar en un lugar tropical. Y en el momento que se abre la compuerta del avión, lo que tú sientes es tremendamente una ola de calor que te golpea fuertemente
y que si tú no estás preparado para enfrentar ese desafío, definitivamente te vas a enfermar o te vas a resfriar. Y entonces a nosotros, Jorge, a nosotros nos educaban, a nosotros nos decían, por ejemplo, si usted va del frío al calor, tiene que regular su temperatura interior. Y nos decía, tome algo frío para que cuando usted salga hacia el calor, su cuerpo se autorregule. Pasaba al revés. Si yo venía de un lugar tropical e iba a una zona fría, me decían, tome algo caliente para que su cuerpo, su termostato se regule en el momento que se enfrenta al clima frío. Esto a mí me da a entender que lo que ocurre en el comportamiento humano y ocurre en el tema de seguridad y salud ocupacional es que no se observan este tipo de conductas, no se educan este tipo de comportamientos, y eso hace que las personas obviamente se enfrenten a enfermedades, se enfrenten a situaciones que pueden aparecer o pueden moverse de manera invisible, pero que tiene que ver con la falta de educación, Jorge, con la falta de conocimiento y orientación, porque más allá de que la gente hace su trabajo, también cometemos abruptos de conductas humanas. ¿Qué opinas de eso, Jorge? No, es correcto. Inclusive, hablamos de la parte administrativa y se puede llevar a un local comercial, por ejemplo, que puede ser Claro. una panadería, el cocinero o una pizzería, el horno de pizza, a la temperatura a la que está ahí adentro, y después tiene su shock térmico. Esto genera enfermedades metabólicas. Claro. Por ejemplo, en eso también, a mí me tocó trabajar en una fundición de aluminio donde hacían llantas para vehículos. El horno solamente estaba a 1200 grados y más la radiación infrarroja que generaba el horno cuando abrían la compuerta y los empleados estaban trabajando ahí. Bueno, ahí se toman las temperaturas con el termómetro de globo seco, polvo húmedo, para saber la humedad, para saber, a ver, dentro del listado de enfermedades profesionales, qué se puede generar, cómo se puede corregir, qué tipo de ropa le vamos a dar, qué tiempo de exposición, porque para tener una enfermedad profesional tenemos que tener un puesto de trabajo, tenemos que tener un agente de riesgo, tenemos que tener un tiempo de exposición y tenemos un resultado que es la enfermedad profesional. Por eso, muchas enfermedades que no están en el listado, si el empleado hace un reclamo ante la superintendencia, le hacen una junta médica y si concuerdan que hace ese caminito, que hay un nexo causal, le van a dar a favor al empleado porque sí, ese puesto de trabajo está generando una enfermedad. Entonces, pero las enfermedades metabólicas por trastornos de frío extremo, calor extremo, choques térmicos, sí existen. Lo que pasa es que tampoco las enseñamos. O sea, y yo hablo por experiencia, o sea, cuando yo llego a una empresa, la tengo que estudiar desde el primer minuto. Claro, claro, Jorge, claro. ¿Cuáles son los agentes de riesgo que tengo? ¿Cuántas horas de exposición está la gente? Sentarme con la gente de recursos humanos y mirar la baja laboral. ¿Cuáles son los puestos de trabajo que mayor baja laboral tienen? ¿Por qué? Porque muchas veces no son ni accidentes ni enfermedades, se van por resfrío, se van por neumonía, se van por otro camino que también genera una baja laboral, una baja producción, y que después esa neumonía puede terminar en una fibrosis pulmonar y terminar un paciente con cáncer. Claro, claro. Justamente esa es la idea de este conversatorio, ¿no, Jorge? Para que todos los amigos que están dentro de la sala, que en algún momento no hemos observado los riesgos de seguridad y de salud ocupacional administrativa, empecemos a observarlo de mejor manera, ¿no? Porque todo esto está orientado a la parte industrial, a la parte obviamente de la infraestructura, al incendio, el terremoto, la evacuación. Eso es lo típico, lo clásico, lo folclórico, digo yo. Pero realmente lo moderno, lo que actualmente está vigente, es el hecho de que hay mucha gente que trabaja en oficinas, hay mucha actividad de servicio y finalmente ahí también se manejan muchos niveles de riesgo. Y yo he sido como coach, yo trabajo mucho a nivel empresarial, pero hacia adentro de la oficina, no hacia afuera. Yo cuando llego a una empresa alcanzo a ver de una u otra manera la infraestructura de la empresa, veo al de seguridad ocupacional con casco, lo veo con el extintor, lo veo con la manguera, lo veo con un equipo de trabajo multiplicador, pero finalmente muy pocas veces lo veo adentro trabajando con la gente. Ahora, mira tú, te voy a dar un ejemplo, Jorge, y esto a manera de educar el conocimiento de las personas que están acá, de cosas simples
de cosas muy simples que finalmente sí tienen mucho peso. Por ejemplo, yo vi una persona que tenía la costumbre de trabajar a bajas temperaturas dentro del trabajo, pero que esta persona tenía como una de sus actividades sacar copias, documentos copias de una máquina. Esta máquina tenía un exceso de trabajo en términos de la emisión de la copia y esta máquina se calentaba mucho. Mientras la persona sacaba las copias, esta persona ponía la mano sobre la máquina y la máquina tenía altos niveles de temperatura. Es decir, mientras el ambiente externo tenía baja temperatura, la máquina generaba alta temperatura. Y mientras ella sacaba la copia, se ponía a conversar con los demás, pero la mano estaba frente a la máquina. ¿Sabes en qué terminó eso, estimado Jorge? Terminó en artritis. Terminó que la persona se lesionó sus manos, sus dedos, empezó a perder sensibilidad y dolor en los huesos, producto justamente del mal manejo de su conducta frente a los recursos de la oficina. Entonces, la pregunta es, ahí hay falta de educación, hay falta de información, hay falta de formación. El llamado un poco a los amigos que están en la sala es que no solamente observemos el extintor, no solamente observemos las escaleras, no solamente observemos la manguera, observemos inclusive agentes de accidentes que por muy pequeños que parezcan dentro de una empresa, como el cajón, decía Jorge, de un escritorio, el mal utilizar la escalera o entrar o salir de un ascensor, el poner la mano sobre algo caliente mientras tú tienes temperaturas bajas, etcétera, etcétera, pueden ser focos de alto riesgo de accidente laboral que finalmente por falta de educación el sujeto está expuesto. ¿Qué opinas de esto, Jorge? ¿Son estos detalles los que definen también de una u otra manera? ¿Te parece que estas cosas definen, Jorge, de una u otra manera el alto o bajo riesgo de accidentes en una empresa? Sí, 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 por supuesto que lo define. Cuando nosotros vemos una persona que está teniendo esa actitud, a ver, yo puedo entrar a un puesto y no tener experiencia. Y veo que esa persona tiene esa actitud, mi cabeza automáticamente tiene que pensar, porque me vino a la mente mientras vos estabas hablando el tema del uso del celular. El uso del celular, por ejemplo, en Argentina, cuando te venden un celular, no te dicen que no tenés que usar el celular pegado a la oreja, que no tenés que llevarlo cerca del corazón, o cerca de las piernas, cerca de lugares donde, ¿por qué? Porque el celular, por las ondas que emite, es cancerígeno. O sea, internacionalmente está en el Instituto de Cáncer Mundial como un agente cancerígeno. Entonces, gran causal el uso del celular sin auriculares genera ACV, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Lo va aprendiendo en el camino, ¿no? El horno microondas también, cuando nosotros cocinamos la comida, qué tipo de plástico usamos, qué es lo que ponemos, cómo lo usamos, si estamos cerca, si lo desinfectamos. Cuando ponemos a cargar el celular a la noche, sigue emitiendo onda, no lo tenemos que tener cerca de la cama. Entonces creo que tenemos una muy falta de educación. Hay estos pequeños detalles, Jorge, que generan grandes impactos en la conducta del ser humano, ¿no? Y que pueden terminar en lesiones que finalmente no necesariamente arrancan en el trabajo, sino a veces también arrancan hasta en el hogar, en la casa, ¿no? En la conducta natural que tenemos de comportamiento. Exactamente. Entonces, podemos arrancar de una vida saludable y decir, pero ¿cómo? ¿Hace ejercicio? ¿Come saludable? Sí, pero está 10 horas hablando por teléfono. Y en vez de usar una vincha, se pone el celular pegado a la cabeza y en algún momento le escribió el cerebro. Correcto. Y agarró una ACV. Entonces, a veces hay cosas que nos sorprenden, pero los que estamos en el tema, cuando empezamos a indagar, decimos, no, hay un porqué. Todo tiene un porqué. Claro que sí. En un momento la legislación decía que el accidente era un evento fortuito, producto del destino, estaba parado y ubicado en el lugar correcto, en el momento correcto. No, no es así. Todos los accidentes de trabajo tienen una causa, son causales. Claro que sí. Y es un efecto dominó. Por eso, cuando hacemos investigaciones de accidentes, nosotros hacemos pasos para atrás, antes del evento. ¿Qué estaba haciendo el operario antes del evento? ¿Cómo estaba funcionando la máquina antes del evento?
qué estaba haciendo el operario durante el evento y cómo estaba operando la máquina durante el evento. Entonces, claro. hacemos una investigación global y ahí nos damos cuenta que si hubiésemos sacado una ficha del dominó, y lo mismo pasa con la enfermedad profesional, si sacamos una fichita, el evento no ocurre. Pero ahí es donde uno apunta al tema de la educación. Y vos fijate, la artritis, por ejemplo, exceptuando en casos muy puntuales, no es una enfermedad profesional. Y sin embargo puede estar involucrada por algún manejo que no debería ser por parte del empleado. Claro que sí. Y nadie lo educa, porque nadie le dice no hagas eso. No hay. Es más, no hay un técnico ocupacional de seguridad ocupacional que le diga a esta persona lo que debe y lo que no debe hacer. Yo creo que estamos pasando de lo macro a lo micro, de observar lo macro como el mayor riesgo de accidente, para empezar a observar el micro del comportamiento del talento humano, también como una exposición al riesgo y accidente. Es decir, es una nueva era, es una nueva forma de empezar a leer de manera distinta lo que tradicionalmente se ha hecho, pensando que el riesgo y los accidentes solo se producen a nivel de las máquinas, a nivel de la infraestructura, a nivel de la planta, a nivel de la industria, cuando finalmente ya en las oficinas existen también grandes focos que posiblemente pueden generar grandes momentos desagradables a la gente, ¿no? Ya sea porque falta educación corporativa o falta educación personal también, ¿no? Es decir, no tener conductas asertivas que nos permitan alejarnos del riesgo y del accidente, pues, estimado Jorge. Claro. Yo te voy a comentar algo. Yo en algún momento de mi carrera, en mi experiencia hace unos años atrás, trabajando en una empresa, siempre trabajamos desde lo preventivo, pero inclusive Exacto. En el área de mantenimiento, por ejemplo, hay mantenimiento predictivo. Y yo digo, si el área de mantenimiento puede ser predictiva, ¿por qué el área de seguridad no puede ser predictiva? Si en realidad, al día de hoy, con todas las herramientas que tenemos, con todos los informes que tenemos, con todas las cosas que tenemos, ya deberíamos construir máquinas que puedan predecir de alguna manera que tendríamos que ponerle alguna barrera de seguridad para evitar un accidente. Entonces, creo que nos falta dar ese paso y yo creo que los que somos técnicos nos ha faltado mucha pedagogía al principio y liderazgo y poder llegar a la persona. Yo he sido muy duro al principio como técnico. Yo iba al choque, era el guardia de infantería. Pero después con los años te das cuenta que en realidad lo que tenés que adquirir son conocimientos, empatía y tratar de llegar al empleado. Y que muchas veces el accidente del empleado no es producto de adentro de la planta. El empleado viene con un problema externo que nosotros no conocemos. Así es, le señor. descompuso a nene a las 3 de la mañana. Correcto. Y a las 6 él entró al servicio y entró mal dormido, nervioso. Vino con la farra de la noche, está dormido bien, está todo. O el que salió, claro, o el que salió se fue de joda y vino y tomó la guardia. Entonces claro, no está con todos los patitos en fila como para decir está apto. Ahí está fallando la salud psicofísica de ese. Sí, señor. Sí, señor. Que si alguien lo detecta, automáticamente te dice, date a tu casa y vuelve mañana. Muy bien. A mí me ha tocado hacerlo. Muy bien. Bueno, interesante el tema, es súper interesante porque le estamos dando una mirada diferente al tema tradicional de manejo de seguridad y salud ocupacional. Estamos mirándolo desde otra orilla, desde otra perspectiva y con otra misión, ¿no? Con otra visión. Ya no estamos viendo el árbol, estamos tratando de ver el bosque. Yo quiero agradecerle a la gente que está en la sala, gracias a la gente de Argentina por acompañarnos, gracias a la gente de Ecuador, tenemos gente de México, de Perú. Muchas gracias por estar. Realmente, Jorge, este tema ha llamado la atención. Parece que a la gente le ha gustado mucho este tema de hablar de prevención de riesgos y accidentes en el área administrativa o en el área de una oficina, cosa que tradicionalmente no se habla de ella. Se habla de cualquier otra cosa en términos de riesgo y accidentes, pero no en estos detalles que pueden parecer domésticos, pueden parecer pequeños, pero que finalmente a la larga son de alto impacto. Vámonos con la última pregunta, y esta sí, ya para terminar nuestro conversatorio, respetando el horario de los compañeros que nos han visitado. Les quiero decir también que nos encuentran, por favor, en el Facebook
Nos encuentran como Coach Víctor Urquiza. Nos encuentran en Instagram como Coach Víctor Urquiza. Es importante, ahí en esa página ustedes van a encontrar conferencias, seminarios, programas, que los van a ayudar de una u otra manera a mantener permanentemente el proceso de desarrollo, tanto personal como laboral. Van a haber temas de coaching, van a haber temas de seguridad industrial, van a haber temas de diferentes temáticas, perdón, van a haber, en virtud de que ahí también se genera toda una suerte de conexión y se generan programas gratuitos, conferencias gratuitos virtuales. Así que si a usted le gusta la formación, si usted es un eterno aprendiz, lo invito a que nos visite en la página Facebook Coach Víctor Urquiza para que usted pueda sacarle provecho a esta misión que tenemos algunos profesionales que tiene que ver con contribuir al desarrollo de la mejor manera de los seres humanos. Vámonos a la última pregunta, mi estimado Jorge. ¿Cómo se desarrolla entonces inteligencia preventiva en los colaboradores de una empresa? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Dale. Mira, yo en mi experiencia, igual lo hablamos en todo parte de la base de la educación, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando inicié mis años como técnico, era re humanitario. Entonces decía, no manden a hacer ese empleado eso porque va a perder un brazo. Entonces siempre la respuesta de la superioridad, ¿cuál era? Tengo 300 afuera. Entonces tuve que volverme contador. Por eso digo, muchas veces la magia que uno utiliza. Sí. Entonces dije, bueno, tenés 300 afuera. Entonces empecé a buscarle la vuelta desde lo económico. ¿Cuánto te sale capacitar a ese empleado? ¿Cuánto te sale pagarle a ese empleado? ¿Y cuánto te sale pagarle si se accidenta? ¿Cuánto te sale pagarle al reemplazo, la baja productividad? Entonces traduje toda esa humanidad que no me daban ni 5 de pelota. ¿Cómo la traducía? La traducía en pesos. Entonces, cuando se la traducía en pesos, y a moneda de hoy te decía que un accidentado por día le salía aproximadamente $500, entonces, claro, cuando entraban a sacar la cuenta que tenían más del 10% en la tasa de incidencia, una empresa que tiene 500 empleados, tenía 50 empleados accidentes, estamos hablando de de $25.000 diarios. Sin hablar de accidentes graves, estamos hablando de los primeros días, porque acá en Argentina los primeros 10 días los paga el empleador los accidentes, no los cubre claro. Los paga el empleador. Supongo que, bueno, en los países latinoamericanos pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Entonces tuve y empecé a educar desde arriba hacia abajo. Al principio era el de infantería que me peleaba con el de abajo, y trataba de estar bien con el de arriba. Y después dije, no, yo tengo la información está en el de abajo. ¿Por qué? Porque yo no tuve profesores o coaches en mi lugar de trabajo que me decían, es lo que decimos, uno sale con lo técnico, pero nadie te enseña cómo tenés que aplicar lo técnico o cómo es la vida real adentro de una empresa. Vos lo vas viendo con los años. Entonces, hoy que yo tengo la posibilidad de hablarle a los estudiantes que tenemos en sala, a los de arriba hay que educarlos tanto como los de abajo. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Que el gerente entienda que la línea que baje, que la política que baje la tiene que cumplir. Hoy en la actualidad, gracias a Dios, la mayoría de las empresas certifican normas ISO. Si bien no se cumple a rajatabla lo que piden las normas ISO, pero al menos 2 meses al año hay una educación con respecto a las auditorías internas, auditorías externas. Yo he hecho auditorías internas y externas, soy auditor líder de normas, de certificación de normas ISO 9001, 14001 y 45001. Entonces, y lo que más me ayudó fueron los cursos de liderazgo. Los técnicos nos recibimos de técnico y tenemos que estudiar liderazgo. Y de ahí empezar a trabajar mucha paciencia y encontrar las palabras. Y va a haber gente que nos entiende, gente que no. Y ahí y hacer programas de capacitación, trabajar sobre la conducta humana, trabajar sobre la sociología. Si sabemos que un empleado tiene un problema en la casa, tenerlo grabado y todos los días preguntarle, porque eso al empleado le hace bien, porque el empleado se siente importante, se siente reconocido, se siente como que la empresa lo respalda. Yo siempre critiqué algo de las empresas. Cuando un empleado se accidenta, la empresa lo abandona.
no los llaman por teléfono, no les preguntan si la RT le brinda las prestaciones, y la empresa tiene mucho poder sobre las RT. Si hay un empleado que no está recibiendo prestaciones, la empresa tiene que llamar a la RT. Y si la RT no cumple, tiene que llamar a la super, y la super le aplica una multa a la RT por incumplimiento de legislación vigente de prestaciones médico-farmacéuticas. Entonces, pero el empleado queda solo. Entonces tenemos que acompañar a ese empleado. No todos los accidentes son responsabilidad del empleado, porque en realidad de la seguridad somos responsables todos. Todos. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Toda la organización. Cuando hay un empleado accidentado, toda la organización es responsable, porque toda la organización vio lo que ese empleado estaba haciendo y nadie le dijo nada. Entonces todos somos responsables y nos tenemos que hacer responsables de nuestros propios actos. A mí muchas veces me dolió tener que decir que hubo una falla en la capacitación y hubo una falla en el control. ¿Por qué? Porque por ahí yo estaba solo en una empresa con 700 empleados y había cosas que se escapaban. Entonces, pero cuando uno hace una investigación tiene que ser íntegro. Entonces, cuando hay responsabilidad del servicio de seguridad y higiene, cuando hay responsabilidad del servicio laboral, cuando hay responsabilidad de la empresa, del capataz, del supervisor, del gerente, y los reunía a todos y les decía, bueno, usted es responsable por esto, usted por esto, yo por esto, y vamos a tener que trabajar en base a esto para disminuir la tasa de siniestralidad. Muy bien. Es claro como eso, no hay. No, definitivamente los tiempos van cambiando, Jorge. En el mundo del coaching se conoce como habilidades duras, se conoce como la tarea del hacer, el tema de la formación técnica y académica. Pero finalmente eso no ha sido suficiente. Es por eso que el coaching propone el tema del ser, trabajar toda la parte de habilidades blandas, todo el tema de todo el tema de inteligencia emocional, todo el tema de la empatía, todo el tema de comunicación, del manejo de las emociones, porque finalmente cuando se juntan estas dos herramientas, el tema de las habilidades blandas, las habilidades duras, más las competencias y las habilidades blandas, realmente un profesional se vuelve poderoso. Yo quiero compartirle a los amigos que están en la sala, por ejemplo, miren, ya en los actuales momentos se dicta a nivel internacional, ya se dicta en conjunto con el coaching, se dicta en este momento seguridad ocupacional, ¿no? En el área administrativa de una empresa. Es decir, ya el coaching como herramienta de apoyo a la parte técnica de la seguridad ocupacional o del ambiente de riesgo laboral, ya se han juntado. Y se han juntado porque se han dado cuenta que ha quedado muy corto el tema técnico, que no ha alcanzado a llegar de manera asertiva a todo el personal de una empresa de manera adecuada. Bajo obviamente la norma de que yo digo lo que pienso, digo lo que creo, pero tú recógelo como a ti te parezca. Si no tenemos las herramientas de habilidades blandas para podernos comunicar con los demás, definitivamente vamos a tener problemas. Y es por eso que las empresas en los actuales momentos están demandando un proceso técnico, pero acompañado de un proceso también de habilidades blandas, que sea experto en comunicación, que sea experto en sociabilización. Y es por eso que el coaching con la salud ocupacional se han juntado y están ahorita ofreciendo programas. Nosotros en ASEA Escuela de Coach trabajamos ya a nivel empresarial y a nivel individual programas de formación que permitan al técnico volverlo mucho más asertivo, al técnico volverlo mucho más empático, al técnico desarrollar capacidades de comunicación, al técnico manejar conflictos, al técnico aprender a negociar, al técnico ser una persona que definitivamente maneje inteligencia emocional. Porque si hay ausencia de este tipo de competencias adicionales a la formación técnica, lo más probable es que la tarea quede incompleta, el resultado no se alcance al 100%, se haga aparentemente la figura de que todo queda bien, pero finalmente el riesgo está ahí. Entonces es importante, y en esto yo coincido contigo, Jorge, que somos responsables todos. Tan responsable es el que emite un mensaje como el que la recibe. Por lo tanto, pero sí es nuestra responsabilidad asegurarnos que lo que dijimos se entendió perfectamente. Y también es de nuestra responsabilidad asegurarnos que el que recibió la información le quedó claro, la entendió, la asimiló. Porque esa es la nueva etapa de la comunicación. Tan responsables como el que emite la información como el que la recibe. Y para eso hay que aprender herramientas, hay que estudiar, hay que formarse, hay que conocer cosas nuevas, hay que empoderarse de habilidades blandas, que finalmente lo que vienen es a sumar, no vienen a confrontar, vienen a sumarle valor a una actividad técnica que creo que es tremendamente importante. Así que para todos mis amigos que están en esta sala, ya actualmente se maneja el tema de coaching
y seguridad y riesgo ocupacional en el área administrativa. Ya se está aplicando esta técnica en virtud que las dos juntas son de mayor impacto que una actividad estrictamente técnica, sino que ya juntas le agregan un alto nivel de valor. Bueno, mi estimado Jorge, así que te dejo con las últimas palabras para nuestros amigos. Acá hay estudiantes, hay gente que trabaja en el área, hay gente que está por querer conocer algunos temas adicionales de su diario vivir. ¿Cuáles tus palabras finales alrededor de todos los amigos que nos acompañan en esta sala, Jorge? Mira, yo creo que lo que podemos darle cierre a esta charla es permanente, la educación es permanente, o sea, los que educamos somos educandos, o sea, tenemos una gana de seguir aprendiendo y de seguir aplicando lo que vamos a aprender. Yo creo que todos los que nos están viendo tienen que seguir los mismos pasos, es educarse y enseñar, estar abierto a todo tipo de información. Hoy la tecnología, yo desde mi primer curso de capacitación de liderazgo fue en el 2009. Correcto. Y en el 2011 tuve la posibilidad de trabajar para una multinacional y daba capacitaciones a países como Perú, Miami, Brasil y Chile. Y los capacitaba a través de Zoom, vía internet. Y la verdad es que fue una experiencia muy linda. Para mí que estaba aprendiendo y para ellos que estaban también aprendiendo de nosotros, ¿no? Estábamos un poquito más avanzados. En la multinacional que tenían las sedes ahí. Y trabajamos mucho con la parte administrativa, por eso el tema de hoy es interesante, porque nosotros teníamos oficinas hasta acá en Buenos Aires. Yo ahora en este momento estoy en Buenos Aires, pero bueno, estoy viviendo en Villa Mercedes, San Luis. Y tuvimos que trabajar la parte administrativa. Y en la parte administrativa también hay temas como la antropología, por ejemplo, para que la silla, que la altura del monitor, que la computadora, para evitar contracturas. O sea, hay muchas cosas para aprender. Correcto, claro, este tema es muy amplio, Jorge, muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Ningún puesto de trabajo exime que nosotros hagamos vista gorda o que miremos por otro lado. A todos los puestos de trabajo hay que mirarlos, todos tienen riesgo. Y nosotros trabajamos sobre los riesgos, en la reducción del riesgo, la eliminación del riesgo, o si fallamos los dos primeros, tenemos que poner un elemento de protección personal. El elemento de protección personal lo único que hace es aislar a la persona del riesgo, pero el riesgo no disminuye, sigue estando latente en la misma cantidad de poder generar daño. Entonces tenemos que tratar de trabajar en la reducción o eliminación de los riesgos. Bien. No trabajar tanto en los elementos de protección personales. Esto que decías vos de la parte dura nuestra, trabaja mucho sobre el EPP. Y en realidad tenemos que trabajar más sobre la ingeniería que por sobre el EPP. El EPP tiene que ser lo último. Sí, señor. Lo último. Excelente. Muy bien. Muy bien. Gracias, Jorge. Vamos a tratar de ajustarnos por efectos del tiempo. Yo quiero agradecerle a todos los amigos que están en esta sala. Gracias a Andrea, que por ahí nos dejó ver su rostro. Gracias a Cele y a Aldi por estar acá. Gracias a Germán, que nos está acompañando también. Gracias a Vanessa, a Cristian, a Vivi, a Vanessa, a Mercado María. Y bueno, aquí hay gente en el Facebook también que nos está siguiendo. Gracias por habernos acompañado. Los invito, les hago nuevamente la invitación. Búsquenos en Coach Víctor Urquiza. También me quiero adelantar a algo. Van a haber nuevas conferencias, hay nuevos temas. Visiten la página y se van a enterar de los nuevos temas que vamos a dictar, pero sobre todo hay una interesante oportunidad. Nosotros estamos preparando con Jorge una conferencia virtual gratuita a nivel empresarial, que tiene que ver con la introducción del coaching y la seguridad ocupacional dentro de las empresas. Si tú quieres esa conferencia gratuita en tu empresa para tus colaboradores, si tú quieres que nosotros te acompañemos en una conferencia virtual a tu empresa sin ningún costo, simplemente es una aportación en términos de la escuela, en términos de empezar a educar desde otra orilla el concepto de la seguridad ocupacional, entonces escríbenos, trata de comunicarte con nosotros a través del Facebook, puedes escribirnos al mail coachvictorurquiza@gmail.com. Los que conocen a Jorge le pueden escribir a Jorge y pueden solicitar esta entrevista, pueden solicitar esta conferencia sin costo alguno para su empresa. Nosotros con mucho gusto, esta conferencia dura aproximadamente 1 hora y media, no tiene costo, pero lo que queremos es educar.
queremos concientizar y queremos preparar a las empresas y queremos prepararnos también nosotros para la nueva era, para la nueva visión que nos espera en términos de educación. Muchísimas gracias por haber venido. Reciban un cordial abrazo desde Ecuador y estoy contentísimo de haberlos visto. Gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien. Buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Nos vemos. Gracias, Jorge. Buenas noches. Hasta Gracias pronto. a vos, Víctor. Chao, muchas gracias. Chao, chao, chicas.